Respiramos profundamente, descansamos, ponemos atención en cómo nos estamos sintiendo. Con mucha honestidad y probablemente nos topemos con sentimientos de ansiedad, miedo, culpa. También por ahí podemos sentir gratitud, descanso. Voy a considerar como una posibilidad alcanzable el tener una perfecta y gozosa paz interior. Y me voy a dar cuenta de que quizás en cierta medida he considerado que es algo muy lejano o inalcanzable, pero ahora se me ofrece una paz a mi alcance, lo que llamaríamos el instante santo, que no depende de absolutamente nada excepto de mí, no depende de nada fuera de mi mente, no depende de que las cosas resulten como yo quiera, de que las personas me traten como yo quiera, no depende de hacer las cosas como yo juzgo buenas, no depende de absolutamente nada en este mundo, simplemente de hacerme a un lado y dejar que el Espíritu Santo me recuerde quién soy, me recuerde quiénes son mis hermanos, me recuerde quién es mi Padre Celestial, mi fuente de amor. Un curso de milagros nos ofrece dos vías para llegar a esto, las cuales, si se entienden bien, son la misma. A una la llamamos perdonar y a otra la llamamos orar. El perdón para un curso de milagros es abandonar un pensamiento de ataque o de idolatría. La oración para un curso de milagros, se nos dice, está totalmente exenta de toda súplica o petición. Es un aceptar, es un rendirme ante el amor de Dios, no en humillación ni culpa, sino en aceptación de la propia grandeza y la de todos mis hermanos. Es un abandono de la idea de culpa, una renuncia personal a la idea de separación o a cualquier sentimiento de amargura, de conflicto, de ataque. Es un descanso interior donde no exijo nada del mundo, no ataco al mundo, ni me condeno por haberlo hecho antes. Voy a tomar este momento como un simple descanso. Ni siquiera es necesario saber qué es lo que tengo que decir en mi mente, porque la verdadera oración no tiene que ver con las palabras, tiene que ver con un objetivo elegido, la renuncia al conflicto, la aceptación de la paz.
La oración es un camino de gratitud, pero no gratitud por ilusiones, sino por la verdad. Por la eternidad. Voy a leer un fragmento de la lección 195 para pensar en la gratitud de esta oración. Se titula El amor es el camino que recorro con gratitud, desde el párrafo 8. Recorre, pues, con gratitud el camino del amor, pues olvidamos el odio cuando dejamos a un lado las comparaciones. ¿Qué podría ser entonces un obstáculo para la paz? El temor a Dios por fin es obliterado y perdonamos sin hacer comparaciones. Y así no podemos elegir pasar por alto solo ciertas cosas mientras retenemos bajo llave otras que consideramos pecados, entre comillas. Cuando tu perdón sea total, tu gratitud lo será también, pues te darás cuenta de que todas las cosas se han ganado el derecho a ser amadas por ser amorosas, incluido tu propio ser. Hoy aprendemos a pensar con gratitud en vez de con ira, con malicia o con venganza. Se nos ha dado todo. Si nos negamos a reconocer esto, no tenemos el derecho a sentirnos amargados o a percibirnos como que estamos en un lugar donde se nos persigue despiadadamente y se nos hostiga sin cesar, o donde se nos atropella sin la menor consideración por nosotros o por nuestro futuro. La gratitud se convierte en el único pensamiento con el que sustituimos estas percepciones descabelladas. Dios ha cuidado de nosotros y nos llama su Hijo. ¿Puede haber algo más grande que eso? Nuestra gratitud allanará el camino que nos conduce a Él y recordará la duración de nuestro aprendizaje, acortará la duración de nuestro aprendizaje mucho más de lo que nunca podría haber soñado. La gratitud y el amor van de la mano, y allí donde uno de ellos se encuentra, el otro no puede sino estar también. Pues la gratitud no es sino un aspecto del amor, que es la fuente de toda la creación. Dios te da las gracias a ti, su Hijo, por ser lo que eres, su propia compleción y la fuente del amor junto con Él. Tu gratitud hacia Él es la misma que la suya hacia ti, pues el amor no puede recorrer ningún camino que no sea el de la gratitud, y ese es el camino que recorreremos los que caminamos hacia Dios. Voy a considerar ahí en mi mente, encaminarnos hacia Dios no tiene que ver con una serie de conductas que el mundo juzga buenas, tiene que ver simplemente, únicamente, con renunciar al ataque en mi mente. Renunciar a un pensamiento de deseo, de necesidad, un pensamiento de conflicto, de separación. Simplemente con no hacer nada más que permitir el amor en mí. Es mucho más simple de lo que pensábamos. Jesús en el curso nos dice, nunca se dio tanto a cambio de tan poco. Solo una pequeña dosis de buena voluntad, estar levemente dispuesto a que esto sea en mí. Me voy a dirigir en mi interior hacia el amor, por un instante descansar ahí
recobrar fuerzas para luego experimentar el sueño con otra visión, con un deseo de perdonarlo todo, de abandonar todo conflicto, porque todo conflicto ha sido totalmente innecesario y de hecho inexistente. En esta comunión con Dios, ahí en mi interior, voy a considerar que va a ser imposible estar en su presencia mientras en mi mente excluya a aunque sea uno solo de mis hermanos. No porque se me ponga una condición, sino porque yo mismo estaré bloqueando el requisito mismo del amor, que es unidad. Ahora también voy a considerar, tal vez me queda mucho por perdonar y sanar, y no pasa nada, voy a seguir perdonando y sanando. Haré lo que me corresponda hacer y despertaré del sueño. Tal vez aún quede resistencia y me demore un poco. No importa, no es grave, seguiré avanzando. Al final el mismo hecho de avanzar también es una ilusión. Ya estoy eternamente en Dios, pero voy a hacer mi trabajo de deshacimiento de los obstáculos para recordar aquel estado interior en el que siempre he estado realmente, que es el cielo, el reino de Dios, mi verdadero hogar, de donde nunca me fui, donde todos hemos sido siempre uno solo en eterno amor. Respiramos profundamente y de a poco vamos a ir volviendo aquí. Cuando nos sintamos listos podemos ir abriendo los ojos. Voy a retomar un poco de la metafísica del curso, que es la explicación de toda la supuesta separación, porque es muy útil tenerlo como base para la práctica del verdadero perdón. Y luego vamos a abordar la diferencia entre la idea de error y la idea de pecado. Cuando nos tomamos en serio la idea de separación, luego la idea de fragmentación, nos fabricamos todo un universo de tiempo y espacio. En un comienzo le dimos dos propósitos desde el ego, dos propósitos chiflados. No tenían sentido, nunca lo van a tener. Y que en realidad estos dos propósitos son uno solo, que es la idea de separación, pero el curso lo explica en dos ámbitos. El primero es hacer ídolos de odio especial y el segundo es hacer ídolos de amor especial. Puesto que creíamos que nos separamos de Dios, creemos que cometimos pecado y ya explicamos que fue un deseo ver la idea de separación como algo pecaminoso. Quisimos verlo como algo culposo, pecaminoso, sucio, para ocultarlo, disociarnos de ello y que se mantenga vigente esa ilusión sin ser deshecha. Una vez que nos tomamos en serio la idea de culpa, de pecado, la sensación de culpa se siente tan horrenda, tan amarga, que decidimos negar y proyectar. Y también por eso nos fabricamos todo un mundo de separación donde acusar a los demás de culpables para nosotros fingir que somos la víctima inocente. Ocultar la idea de culpa, pero no deshacerla. Seguir viéndola, pero esta vez afuera, en el mundo, en nuestros hermanos o en las situaciones, en las relaciones o en los acontecimientos. Este fue uno de los propósitos por los que fabricamos el mundo. El otro propósito, que tiene que ver con el amor especial, es para llenar un supuesto vacío. Como creemos estar separados de Dios, creemos estar separados de la fuente de nuestro amor, es decir, creemos estar
carentes, vacíos, solos. Hay una profunda sensación de soledad e insatisfacción. Y nos inventamos el mundo también no solo para acusar y condenar, sino para ser ídolos y llenar ese vacío. Nos inventamos todo un universo que funciona con relaciones interpersonales que las llamamos amor, pero en realidad se fabricaron para intentar sacar provecho del mundo y llenar un vacío. Te quiero arrebatar algo para llenarme y te ofrezco a cambio algo de mí, pero creo que no es digno, por lo tanto me siento culpable porque creo que estoy quitándote más de lo que te estoy dando. El curso nos enseña en el capítulo 4 de que todos nos sentimos culpables de cierta manera, y esto viene a reforzar la culpa inicial solamente, pero nos sentimos culpables cuando tenemos una pareja, un compañero, nos relacionamos con gente, porque al mismo tiempo que queremos sustituir el amor de Dios con su cuerpo y su personaje, queremos también ofrecer nuestro personaje, nuestro cuerpo, pero todo el tiempo lo queremos hacer porque creemos que así vamos a ganar algo mejor de lo que estamos dando. Creo que el cuerpo de mi pareja es mejor que el mío, por eso lo deseo y quiero su especialismo, su estado de ser especial para llenar el mío. Y le ofrezco mi especialismo o mi personaje, pero secretamente creo que no es digno porque lo aborrezco. Si no, no lo estaría ofreciendo. Lo considero menos valioso de aquello que estoy obteniendo. Y por lo tanto me voy a sentir culpable si me lo tomo en serio. Todo el tiempo hacemos eso con todas las personas con las que nos vemos atraídos. Quiero su cuerpo y quiero ofrecerle el mío, pero me siento culpable porque creo que estoy dando algo insignificante. Pasa lo mismo cuando hacemos un trabajo. Siempre nos sentimos culpables cuando, por ejemplo, ganamos dinero. Recibimos el dinero con culpa, porque uno dice, este dinero es valioso, para el ego es valioso, y lo recibo a cambio de hacer algo que considero que no era tan valioso como lo que se me está dando. Por lo tanto, me siento culpable. Y luego invertimos eso y decimos, no, se me está dando muy poco, mi trabajo sí vale. La grandiosidad para ocultar la pequeñez. Secretamente, creo que lo que estoy dando no vale nada, me siento muy indigno. Pero escondo esa indignidad y pequeñez con la grandiosidad de no, lo que yo hago sí vale, por lo tanto me tienen que pagar muy bien. Esa grandiosidad de que sí valgo viene a esconder la pequeñez de creer que no valgo nada. Porque aún creo ser pecaminoso. Creo que de existir como un cuerpo es porque asesiné a Dios. Acabé con su reino. Esa es la explicación que nos da un curso de milagros. Y al principio parece choqueante porque cualquiera diría, yo no creo haber asesinado a Dios. Jesús nos dice no conscientemente, pero muy en lo profundo de tu mente sí está esa creencia, si no, no experimentarías este mundo. En las leyes del caos, la sección segunda del capítulo 23, luego de explicarnos todo lo chifladas que son las leyes, nos dice Jesús, nos propone 5 leyes del caos. Y nos dice después, en los últimos párrafos, tú al observar con mucha honestidad todas estas leyes dirías que no crees en ellas. Hermano, crees en ellas, si no, no estarías experimentando este mundo. Este mundo está basado en el hecho de creer que esas leyes son la verdad. La primera ley del caos dice que cada quien tiene su propia verdad independiente de las demás verdades. Y para el ego todas las verdades son válidas. Para el Espíritu Santo solo la verdad y la única verdad es verdad. Es radical. Y muchas veces eso nos incomoda. A mí en muchos talleres me han dicho, yo no creo que haya una verdad absoluta. Yo les digo, bueno, es respetable tu creencia. Pero al menos Jesús nos enseña que sí hay una verdad absoluta, afortunadamente. Pero nos da tanto terror y esa verdad absoluta es puro amor, es pura paz, es puro gozo. Es ganar o ganar y no la queremos. Queremos distintas verdades. Porque le tenemos miedo. Le tenemos miedo porque esa verdad absoluta viene a contradecir todas nuestras verdades, entre comillas, de especialismo y separación. Todos queríamos ser especiales, individuales, únicos, originales, divididos, separados, fragmentados, escindidos. Queríamos separación. La seguimos queriendo, al parecer. Jesús nos da una corrección. Nos dice, hay algo mejor. Hay otra visión. Hay otra manera de ver tus relaciones, de ver tu mundo, tus acontecimientos. Una que está sustentada por un
deseo de amar. Esa otra manera está sustentada por la voluntad del Cristo en ti, que es extender amor. De hecho, Jesús nos dice en 2 ocasiones a lo largo del texto, ir en contra del Espíritu Santo es ir en contra de tu propia voluntad, hablando de tu propia voluntad como la voluntad del Cristo en ti, que es lo único real en ti. En otras palabras, Jesús nos dice, quizás ahora tengas resistencia, pero lo único que es real en ti, que de verdad desea despertar. Entonces, tu resistencia es querer ir en contra de ti mismo, del deseo del Cristo en ti. Ahora, Jesús nos tiene que explicar esto de 2 maneras, al final se unen en una sola. Primero nos dice, no quieres despertar, tienes mucha resistencia. Tienes que darte cuenta de que gran parte de ti no está interesado en perdonar ni en despertar. Porque uno como buen estudiante espiritual diría, no, yo sí quiero perdonarlo todo, yo quiero despertar, yo quiero la paz de Dios. Como la lección 185 que se titula Deseo la paz de Dios y comienza diciendo, decir estas palabras no es nada. Decirlas de todo corazón lo es todo. Y decirlas de todo corazón no tiene que ver con gritarlas más fuerte, tiene que ver con un genuino deseo, tiene que ver con haber abandonado mi deseo de huir de la paz. Pero para abandonar mi deseo de huir de la paz, tengo que reconocer que quería huir de la paz. No puedo abandonar un problema que no sé que tengo. Entonces, por un lado, Jesús nos dice, no te hagas caso a ti mismo, eres un pésimo maestro, te has enseñado muy mal, desconfía de ti mismo, estás chiflado, estás loco, no te sigas a ti mismo. Por un lado, nos dice, no te estás enseñando bien. No con un ánimo de humillarnos, ofendernos o reprendernos, sino simplemente con el ánimo de llevarnos a una humildad y honestidad, de reconocer que necesitamos ayuda. Por otro lado, nos dice, tú sí deseas despertar, sí deseas el amor de tu Padre, tú realmente lo amas tanto como Él te ama a ti, y eso es lo que te da miedo. Te da miedo el llegar a identificarte con el Cristo, porque el Cristo sí ama al Padre tal como el Padre lo ama a Él, y no quieres eso porque eso conllevaría el reconocer que nunca hubo separación, que nunca exististe como alguien especial, nunca exististe como un personaje, como un cuerpo, como un ego, como un yo individual. Y a pesar de que nos quejamos toda la vida de este personaje, lo adoramos y estamos adictos a este personaje, el personaje físico y el personaje psicológico. Entonces tenemos todo un conflicto y un enredo, que quiero mi personaje, pero me da miedo, me aborrece, me siento culpable, luego proyecto en el mundo y odio y culpo a todo el mundo, pero también deseo el mundo. Y nos damos cuenta de que estamos locos, estamos todo el día deseando algo que no nos hace felices, que no nos da paz. Y luego lo negamos, nos disociamos y decimos, no, ¿cuándo yo? No, no es así. Y Jesús nos dice, sí, tranqui, no te estamos obligando, forzando, no necesitas protegerte, no necesitas defenderte, no tienes por qué ponerte a la defensiva si se te está ayudando dulcemente a mirar el error y salir de ahí. Entonces, mientras yo diga, no, yo soy feliz en mi mundo, tengo todo lo que quiero, Jesús nos dice, bien, si esa es tu creencia, consérvala todo lo que quieras. En algún momento vas a ser honesto y te vas a dar cuenta, tu manera de pensar fracasó. No estás siendo feliz. Todo lo que creíste que era verdad no solo es mentira, sino que ni siquiera te dio genuina felicidad. Jesús nos diría, sigue creyendo que es verdad si es que eso te hace feliz, pero si somos honestos, ni siquiera te dio felicidad. Al final, ¿qué importa si es verdad o mentira? Lo que importa es que te dé felicidad. Ahora, precisamente esa es la razón de por qué nada aquí es real, porque no te dio felicidad y la realidad sí te la da. La realidad es felicidad. La lección 101 del libro de ejercicios. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es estar en el reino, en su amor. El reflejo de esa voluntad de estar en el reino, en el cielo, es practicar el perdón y unirme en paz con mis relaciones. Sanar mis relaciones. Abandonar el resentimiento, la culpa, el especialismo. Fíjense, esto es simple, matemática simple, muy, muy simple. Para estar en paz, tengo que abandonar la falta de paz. Para ser feliz, tengo que renunciar a la infelicidad.
Y renunciar a la infelicidad no tiene que ver con dejar mi trabajo, dejar mi familia, porque mi infelicidad no está allá afuera en la pantalla, está en un sistema de pensamiento, está en una creencia ahí en mi mente. Todo lo que tengo que hacer es cuestionar esa creencia y renunciar a ella. Ahora, se me va a enseñar cómo. El punto es darme cuenta de que tengo resistencia a hacer algo que sí o sí me va a dar paz y felicidad, pero no la quiero precisamente porque la paz y la felicidad vienen a contradecir todo lo que yo quería, mi capricho. No quiero la verdad porque no me gusta, porque no cumple mi capricho de ser especial. Me daría paz, infinita paz la verdad, infinito amor y felicidad, pero no estoy dispuesto a aceptar ese amor y esa felicidad porque quiero mi capricho de ser especial. Y eso es lo que se nos está enseñando en el curso. Se nos está enseñando que nuestro sufrimiento viene de elegir el sistema de pensamiento del ego en nuestra mente. Se nos está enseñando que nuestro sufrimiento no viene de el mundo, que hemos creído que ha venido del mundo, de las situaciones, de personas, de lugares. Y lo que nos está enseñando Jesús aquí es que somos una mente y que Jesús le está hablando a esa mente, no le está hablando a los personajes, a los cuerpos que están aquí, porque los cuerpos hacen parte de esa proyección que es el mundo. Los personajes y los cuerpos son solo un efecto y Él está hablando aquí a la mente y nos está hablando de que la causa de todo nuestro sufrimiento es solamente porque estamos eligiendo un sistema de pensamiento errado, un sistema de pensamiento de separación, un sistema de pensamiento de muerte, un sistema de pensamiento de miedo. Y que los efectos de elegir ese sistema de pensamiento en nuestra mente es culpa y miedo. Porque nos está enseñando que solamente hay dos sentimientos, que es miedo o amor, culpa o perdón. Entonces, Él está completamente retirando la causa de nuestro sufrimiento y nos está mostrando que el mundo no hace absolutamente nada. El mundo es un efecto, el mundo es neutro, el mundo no tiene un significado en sí mismo. Es solamente, y nos está mostrando el poder de decisión que tenemos. Ahí radica nuestro poder, el poder de decisión de direccionar nuestro pensamiento. Entonces es muy simple, pero el ego es complicado. El ego es un sistema de pensamiento complicado, donde nos hace creer que el problema está en el mundo y que son infinidades de problemas, como me quedé sin trabajo, como me terminó mi pareja, me quedé sin dinero, me quedé sin un lugar donde vivir, pero que cuando yo no me siento en paz, ese estado de ánimo o ese estado mental no viene de una situación del mundo. El mundo es solamente una distracción. Es una distracción para que yo siga buscando la solución del aparente problema en el mundo. Pero es para seguir disociada realmente de donde está la causa, que es en la mente. Entonces el mundo, el Jesús siempre nos está hablando a nivel de la mente. El problema está en la mente y la solución está ahí mismo en la mente. Por eso la curación solamente ocurre en la mente. No es, pero si yo, si consigo un trabajo, pero si yo encuentro una pareja, no, ahí no está, no sigas autoengañándote. Ve a la causa, es un pensamiento en tu mente y ese pensamiento es, me separé. Y ahí mismo está la solución, no te separaste, que es aceptar la corrección. Estamos aceptando esa corrección que ya fue dada. Solo recordando esa corrección. Entonces es tan simple que estamos eligiendo constantemente.
¿Elegimos por sufrir o elegimos por la paz? Y el sufrimiento es cuando yo elijo al ego en mi mente y la paz es cuando yo me alineo con el Espíritu Santo en mi mente. Y alinearme con el Espíritu Santo en mi mente es alinearme con la verdad que soy, que es espíritu, que es amor y que es inocencia. Entonces es muy simple, pero como estaba diciendo Ixero, hay mucha resistencia. Hay mucha resistencia a tener una mente alineada con el espíritu, que es tener una mente completamente presente, una mente sin pensamientos del futuro y sin pensamientos del pasado. Y ese es todo el entrenamiento. El entrenamiento es dejar de elegir al ego, que el ego siempre está pensando en un pasado, y si hubiese hecho esto, y esto hubiese sido diferente. O buscando objetivos futuros, porque creo que mi felicidad se encuentra en esos objetivos futuros, ¿cierto? Hemos vivido así. Cuando tenga la pareja, cuando tenga el negocio, cuando tenga el dinero. Entonces, elegir el sistema del pensamiento del ego es siempre estar pensando en un pasado que no existe y en un futuro que tampoco existe. Y la práctica del perdón se está haciendo aquí, la corrección siempre en el momento presente. Y en este momento, cuando yo no me sienta en paz, es porque ahí estoy tomando la decisión de elegir algo más que la paz. De elegir querer ser algo más que la paz. De elegir un sustituto. De elegir por ídolos. Y en este mismo instante tengo el poder de mirar eso con el Espíritu Santo, dejarlo ir y unirme en este instante con el Espíritu Santo. Entonces es simple, pero hay mucha resistencia. Voy a leer una sección que es la segunda del capítulo 19, que se titula El pecado en contraposición al error. Es corta esta sección y luego también voy a leer un par de párrafos de la siguiente, que es la irrealidad del pecado. Voy a primero explicar brevemente la definición que el curso tiene de error y de pecado. De pecado tiene dos definiciones, va a depender del contexto. Error, dice, es una creencia falsa. Yo creo que me separé de Dios. Esa creencia es un error. No ha tenido efectos reales. Es simplemente un error y requiere una corrección. Por otro lado, la idea de pecado, al comienzo Jesús la define como una falta de amor, pero luego más adelante, cuando ya estamos un poco más preparados y maduros, nos dice, el pecado, de ser verdad, merecería un castigo mortal. E incluso nos dice que tanto el ego como el Espíritu Santo coinciden en esto. En lo que difieren es que el ego dice que sí hubo pecado y el Espíritu Santo dice no hubo pecado, que nunca lo hubo, nunca lo va a haber. Es imposible. Lo que es imposible no ha ocurrido ni tendrá efecto alguno, no tendrá lugar. Entonces es como si el Espíritu Santo nos dijera, sí, de existir un pecado yo te mato, te mataría porque ese es tu deseo. Pero no hubo pecado. Así como, bueno, si llegas a ver un pecado, yo te voy a castigar para darte en el gusto. Pero no va a haber un pecado nunca. Por supuesto es un poco irónico, porque en realidad el Espíritu Santo es solo amor, nunca condenaría. Dice, el pecado en contraposición al error. Es esencial que no se confunda el error con el pecado, ya que esta distinción es lo que hace que la salvación sea posible. Elegir al error en mi mente, elegir al ego en mi mente es lo que requiere corrección. Es solo un error, no un pecado. Si fuese pecado, sería imposible corregirlo y solo merecería castigo. Lo que hace que sea posible la salvación o el despertar al reconocimiento que ya somos salvos es precisamente reconocer que hubo un error y no un pecado. Es esencial que no se confunda el error con el pecado, ya que esta distinción es lo que hace que la salvación sea posible. Pues el error puede ser corregido y lo torcido enderezado, pero el pecado, de ser posible, sería irreversible. La creencia en el pecado está necesariamente basada en la firme convicción de que son las mentes y no los cuerpos las que atacan.
Creo que realmente desde mi mente ataqué a Dios. Creo que ofendí a Dios. Y luego creo que puedo realmente atacar a mis hermanos. Creo que puedo ocasionar un daño real. Esa es la idea de pecado. Creer que he ocasionado un daño real. Pero esa creencia en sí misma es un error, porque no puedo ocasionar un daño real. No hay daño real porque nada real puede ser amenazado, como se nos dice en la intro, y nada irreal existe. Es decir, lo que es verdad está eternamente a salvo, no hay nada que hacer con respecto a esto. La verdad es verdad y está a salvo. Todo lo demás es un sueño en nuestra mente. La creencia en el pecado está necesariamente basada en la firme convicción de que son las mentes y no los cuerpos las que atacan. Y así la mente es culpable y lo será para siempre, a menos que una mente que no sea parte de ella pueda darle la absolución. Esta es la idea del ego, por supuesto. La idea del ego es, oh, pequé, y ya no tengo nada que hacer por mi cuenta y esperar a que alguien de casualidad me salve de mis pecados. Si es que sería posible, porque de existir el pecado sería imposible la salvación. El pecado exige castigo del mismo modo en que el error exige corrección. Y la creencia de que el castigo es corrección es claramente una locura. El error exige o necesita una corrección. Yo siempre pongo este ejemplo. Hagamos cuenta que hay un papelero, un basurero. Yo tomo un papel, lo arrugo y lo lanzo, y rebotó en la orilla del papelero y cayó al suelo. Eso es un error, no es un pecado. Lo que necesita esa situación es que yo tome el papel y lo vuelva a echar ahí dentro. Se acabó todo. No se acabó el mundo, no hería a nadie, no ofendí a Dios porque se me cayó un papelito fuera del basurero. Y es un papelito chico. Es un ejemplo, por supuesto, pero hace referencia a que no es terrible, no es grave. Fue un papelito que cayó fuera. Y lo tomo y lo vuelvo a echar dentro y se resolvió. Ay, qué lindo ese pajarito. Y entonces, esa es la idea de error. Hace rato estaba allá. Entonces, eso es el error. Es algo, no, fue una equivocación en mi mente. No tuvo efectos reales, no pasó a mayores, no fue grave, no fue tremendo, no fue pecaminoso, no fue algo que me hiciera indigno del amor de Dios. Fue un papel en el suelo. Ahora, el pecado, la idea de pecado es que yo realmente dañé o ofendí a alguien, que traicioné a mi Padre Celestial, que incluso lo asesiné. Esa es la idea de pecado. Pero Jesús nos dice, Dios no se siente traicionado porque no hiciste nada. Tú imaginaste en tu locura, en tu alucinación que te separaste de Él, de Dios, pero Dios sabe que te tiene ahí consigo mismo. Dios sabe que no te separaste de Él. ¿Se entiende la diferencia entre error y pecado? Pecado es dar por hecho de que realmente me separé de Dios y que lo ofendí. Error es reconocer que, yo pensé que me separé, pero no me separé. Y esto no requiere, esta creencia no requiere un castigo, sino una corrección. Y la corrección es dulce, pacífica, tierna, bondadosa, de parte del Espíritu Santo que nos abraza, nos contiene y nos dice, hermanito mío, tranquilo, no pasó nada. Estás angustiado porque pensaste que hiciste algo, pero no hiciste nada. Esa es la corrección. Es una corrección que trae consuelo y no castigo. El pecado no es un error, pues el pecado comporta una arrogancia que la idea del error no posee. Pecar supondría violar la realidad y lograrlo. El pecado es la proclamación de que el ataque es real y de que la culpabilidad está justificada. Hay un párrafo en el capítulo 5, la sección sexta, que es el tiempo y la eternidad, donde Jesús habla de que nosotros urdimos la idea de pecado y de culpa y es como si nos presentáramos a nosotros mismos ante el juez acusándonos, diciendo, me entrego por todos mis pecados y tengo pruebas y testigos de que yo realmente dañé a alguien. Y el juez, que en este caso es el Espíritu Santo, mira mis pruebas y testigos y nos dice, no, estás tonteando, devuélvete para la casa, no hiciste nada. Es falso esto. Creíste en tu locura que hiciste algo, pero no, lo soñaste. Fue solo un sueño.
Dice, no tienes por qué temer que el Tribunal Supremo te vaya a condenar. Este simplemente desestimará el caso contra ti. No puede haber caso contra un hijo de Dios. Y todo testigo que da fe de la culpabilidad de las creaciones de Dios está levantando falso testimonio contra Dios mismo. Ya sea si acuso a mi hermano o me acuso a mí, el Espíritu Santo nos dice, no tiene fundamento, no tiene base tu acusación. Apela jubilosamente todo lo que creas al propio Tribunal Supremo de Dios, que es el Espíritu Santo, ya que éste habla por él, por Dios, y por consiguiente lo que afirma es la verdad. Desestimará el caso contra ti, no importa cuán cuidadosamente lo hayas preparado. Lo podrás haber planeado a prueba de todo, pero no está a prueba de Dios. Es decir, te puedes engañar a ti, puedes engañar a cualquiera, pero a Dios no lo puedes engañar. Dios no cree en la culpa. El Espíritu Santo no le dará audiencia a tu caso, pues Él solo puede dar testimonio de la verdad, y su veredicto será siempre, tuyo es el reino, porque el Espíritu Santo te fue dado para recordarte lo que eres. Es decir, el Espíritu Santo me fue dado para recordarme siempre que soy el Cristo, el Santo Hijo de Dios. Siempre, nunca lo dejé de ser. Nada de lo que yo crea haber hecho va a cambiar el estado de ser, la verdad. La idea de pecado es creer que sí cambié mi propio ser, que pasé de ser un hijo santo a un hijo malo, pecaminoso. Pecar supondría violar la realidad y lograrlo. El pecado es la proclamación de que el ataque es real y de que la culpabilidad está justificada. El pecado da por sentado que el Hijo de Dios es culpable y que por lo tanto ha conseguido perder su inocencia y también convertirse a sí mismo en algo que Dios no creó. De este modo, la creación se ve como algo que no es eterno y la voluntad de Dios como susceptible de ser atacada y derrotada. El pecado es la gran ilusión que subyace a toda la grandiosidad del ego. La grandiosidad del ego es creerme superior por encima de los demás. Yo soy tan bueno porque he logrado esto y tú no. Y eso esconde mi creencia de que soy insuficiente, que soy empequeñecido y que soy malo, que soy pecador. La grandiosidad también se manifiesta como soy tan bueno, miren todo lo que hago por los demás. E ir cantando mis logros y mis bondades, presumiéndolo, quiere decir que tengo deseo de esconder algo ahí. Creo que soy pecador. Si no, no tendría el deseo de ir demostrándole a todos cuán bueno soy. El pecado es la gran ilusión que subyace a toda la grandiosidad del ego. Pues debido al pecado, Dios mismo cambia y se le priva de su plenitud. Si yo creo que el pecado es real, creo que logré cambiar a Dios y privarlo de su plenitud, que es su Hijo. Pero esto no puede ser. ¿Quieres agregar algo? El Hijo de Dios puede estar equivocado, engañarse a sí mismo e incluso usar el poder de su mente contra sí mismo, pero no puede pecar. Y aquí pone la palabra puede en cursiva, no puede pecar. Hace este énfasis, no puedes pecar. Lo deja muy, muy claro, es imposible pecar. No puede hacer nada que en modo alguno altere su realidad o que haga que realmente sea culpable. Nada de lo que hagas te va a hacer culpable. Eso es lo que el pecado quisiera hacer, pues ese es su propósito. Mas, a pesar de toda la salvaje demencia inherente a la idea del pecado, este sigue siendo imposible. Pues el costo del pecado es la muerte. Mas, ¿cómo podría perecer lo que es inmortal? Si el pecado fuese real, seríamos mortales. Pero lo que carece de pecado es inmortal. Y nosotros somos inmortales, como espíritu, como el Cristo. El cuerpo se va a morir, por supuesto, pero tiene la ilusión de vida y la ilusión de muerte, y todo es la misma ilusión. De hecho, el cuerpo se inventó, se fabricó especialmente para confirmar y corroborar la idea de que pecamos.
Porque uno dice, tengo un cuerpo y mi cuerpo muere, por lo tanto sí logré pecar. Y Jesús nos dice, no, tu cuerpo es una ilusión y tu muerte es una ilusión. No pecaste realmente. Tú intentas valerte de tus ilusiones para demostrar la ilusión subyacente, la ilusión base, de que te separaste y que pecaste. Pero tus ilusiones superficiales en el nivel de la forma no pueden realmente demostrar una mentira, porque son la misma mentira. El sueño visible es una mentira porque está sustentado por una base ilusoria. Si el pecado fuese real, el cuerpo sería real. Si el pecado y la separación fuesen reales, el mundo visible y tangible sería la realidad. Lo que hace que precisamente todo este mundo, este universo sea una mentira, fue que nunca hubo pecado. Una ilusión de pecado, que en realidad es solo un error en nuestra mente. Una ilusión de mundo, de universo, que en toda su extensión y magnitud sigue siendo una idea en nuestra mente y una idea falsa. Esas son las buenas nuevas. Afortunadamente, no pasaba nada. Uno del... ¿Querías comentar? Así sea un presidente que yo lo veo como que no hace lo correcto o el saber que puede haber karma. Claro, la idea de karma es que ocurren cosas que son malas, pero ¿qué es malo aquí y qué es bueno? ¿Saben qué? Yo siempre cuento una historia de que yo tengo una amiga que le tiene terror a las mariposas. Uh-huh. Le tenía. La semana pasada la vimos, nos encontramos con ella en Playa del Carmen. Y yo le pregunté, ¿todavía te dan miedo las mariposas? Me dijo, no, ya no tanto. Pero yo siempre la pongo a ella de ejemplo. ¿Por qué? Porque uno por lo general juzga las mariposas como un símbolo bonito. Ah, es una buena señal, se me posó una mariposa de bellos colores, debe ser el Espíritu Santo, etc. A ella le daba terror, las mariposas le daba asco, salía corriendo si veía una mariposa, por muy bonita que pareciera ser, ella tenía una repulsión. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿qué es bueno? ¿Qué es malo? Lo que es bueno para mí quizás no sea tan bueno para otra persona. Es un ámbito muy relativo. Y eso hace referencia a que en realidad no hay nada bueno ni malo aquí, excepto si nosotros creemos que es así. Y aún creyendo lo que es así, eso tampoco lo hace real. Yo puedo creer en una mentira y a lo más me puedo autoconvencer, pero no puedo hacer que esa mentira sea verdad. Así que la idea de karma conlleva la idea de creer que me está ocurriendo algo malo, pero claro, un castigo. ¿Pero qué es malo? Pero no podría ser como esta lección que dice en el curso de milagros, todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Si yo no supero una situación, o sea, esto del bueno o malo, ya sea que el mismo bueno no sea tan bueno y el mismo malo, lo mismo malo que yo quiero ser, no es tan malo realmente que está sucediendo. Uh-huh. Cualquier cosa, no sé, que yo, situaciones en las que yo le hago daño a alguien, parece que le hago daño a alguien o que me hacen daño a mí, son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Mientras no pase esa lección, tal vez se me vuelva a presentar. Y ese es al karma, a lo que se refiere un karma, pues, porque pasa a veces que te pasa una y otra vez situaciones que pueden parecer lo mismo, o me explico, pero que tal vez yo las tengo que trascender, aprender de ellas y darme cuenta que ni me quita la inocencia, ni les quita la inocencia a los demás. Y ese es el karma yo a veces así veo el karma, pues me entiendes, de que tengo que superar esa situación, es una lección que Dios quiere que yo aprenda y que ya tal vez ya no vea tan mala la mariposa o tan buena como la veía, ¿no? Tal vez eso para mí sería como un karma, ¿no? Que no era tan, o el karma o el dharma, ¿no? Que también le hablan de eso. Y que a lo mejor tal vez yo tenga, como esto de que dice que parece que vas a volver a regresar, parece que estás aquí. Mientras no elimines el ego, parece que vuelves a venir. Y ese es el punto, parece. Eso es el karma, tal vez, pienso, que funcione de esa manera. Todo eso sí tendría mucho sentido visto desde el ego. Ajá. Claro, el asunto es abandonar al ego. Ay, y ese sería parte de mí, que tengo que superar. Claro, el asunto es que parte del ego, y el ego está sustentado en la idea de pecado y castigo. Uh-huh. Claro. Porque yo lo proyecto. Si yo me casé con un borracho, y lo dejo y me voy con... ya me salió borracho otra vez, yo lo estoy proyectando. No necesariamente, porque no es que un suceso en específico o la conducta de tu hermano sea tu proyección,
Tu pensamiento de acusación es la proyección. Entonces tú no tienes ningún control sobre lo que haga tu hermano, pero sí tienes 100% control sobre cómo lo tomas. Tienes esas dos alternativas de proyectar o perdonar. Pero no es que tú controles a tu hermano como si fuera tu títere, no tienes control ahí. Solo tienes control en tu interpretación de ello. Como que si fuera borracho, ¿no? Se puede poner el ejemplo del borracho, ¿no? Que te sale borracho, ¿no? Te divorcias y dices, este me sale borracho, ¿no? Y ya a lo mejor me sale borracho, ¿no? Y ya la siguiente te vuelve a salir otro borracho, ¿no? Entonces, Y no tengo la boleta para cambiarlo. Exacto. Entonces ya la siguiente dices, ay, bueno, ya a lo mejor ya lo piensas a perdón y dices, ay, pues ya no me molesta tanto que sea borracho, es más, no voy a tomar unas chelas con él. Y empiezo a decir, al cabo que es un sueño y ya no me importa tanto, entonces ya veo como que pues, no lo veo culpable y me divierto a lo mejor y tal vez se le quite lo borracho o yo me haga borracha junto con él o no pase nada, finalmente es como de cómo yo estoy viendo esa Exactamente, situación. porque la corrección viene en el pensamiento, En la mente. Bueno, no en la En esta situación. parte que es aquí, ¿verdad? Exacto. O sea, tal vez, no sé, no importa lo que me pase, lo que pase. Claro, Sino cómo yo lo vea, exacto. cómo yo lo juzgue, o no Exacto. lo juzgue. Porque nosotros estamos imprimiendo constantemente a un mundo que no tiene significado, que es neutro, ¿ves? Es una pantalla neutra, pero nosotros imprimimos todo el significado que le queremos dar cuando estamos en la mente errada, que es malo, que es bueno. Y entonces la corrección solamente es en el pensamiento. Me paso de la mente errada a la mente correcta. Y la mente correcta, la visión del espíritu es que mira más allá del error, que el error es la percepción, mira más allá al Cristo. Y es que tú lo ves como borracho y otra gente lo ve como alegre. Exacto. Un hombre lo vieron a Jesús, oye, lo vieron como un milagro y otra gente lo vio, oye, este borracho le dio vino a todos. El asunto es que hay solo dos maneras de ver a alguien. O lo ves como pecador o lo ves como santo. No hay alternativas. Ahora, tú puedes reconocer que alguien bebe alcohol y que es borracho y no juzgarle por eso. No me afecta. Sí, tú puedes reconocer que alguien está lleno de odio y lleno de resentimiento y no condenarlo por eso. El asunto es ser honesto y reconocerse que no le estoy condenando, porque muchas veces uno dice, no, esa persona tiene tanto odio y yo le perdono su odio creyendo que su odio es real, haciendo real el error. O yo soy más culpable. Él tiene odio, pero yo también tengo odio a veces, entonces como que lo quieres como justificar, ¿no? Claro, el punto no es ni condenar ni justificar, sino simplemente reconocer el error en la mente. El error no es que beba alcohol, el error es que si es que no está en paz, es que está eligiendo al ego. Y solo si es que no está en paz. Ahora aquí también entra otra defensa, cuando uno dice, es que quizás ese borracho sí está en paz y yo lo estoy viendo con el ego. Bueno, tal vez sí, o incluso quizás está lleno de soledad y de amargura, está en todo su ego. La idea tampoco es espiritualizar al ego, sino mirarlo como lo que es, un error en la mente. No es un pecado, no es nada que te vaya a dar paz, es solo un error en la mente. Y ese es el punto de esta sección, reconocer hay un error, solo un error. Y el único error es en la mente, no es en una conducta, no es en un comportamiento, una acción, una actitud, un tipo de expresión. Nada en el nivel de las formas es el error. El error no tiene nada que ver con una conducta viciosa, no tiene que ver con una conducta. El error tiene que ver con que alguien en su mente está en el ego. Fin, punto. Como se exprese eso en la pantalla no va a importar. Incluso quizás alguien tenga una conducta muy amorosa, bondadosa, tenga una manera de ser muy servicial y por dentro esté lleno de ansiedad y de culpa. Está en el mismo error de aquel que está asesinando a la gente. Es el mismo error, no es para nada diferente. Está en el ego. ¿Qué importa cómo se muevan unas figuritas en una pantalla si nada en la pantalla es real? Da lo mismo si una figurita en la pantalla se mueve con que anda disparándole a la gente y asesinándola, y otra figurita se mueve con que anda abrazando a la gente y regalándole flores. Tal vez ambos están en el especialismo. Ambos quizás están en el mismo error. Pero el error no se basa en una conducta, se basa en una falta de paz en la mente, independiente de la conducta. A veces la conducta puede ser servicial y bondadosa, a veces la conducta puede ser algo que el mundo juzga violento, pero si hay una falta de paz en la mente, esa falta de paz es el error.
La idea no es juzgar por una conducta, porque muchas veces uno dice, esa persona que es tan servicial y generosa debe estar en el Espíritu Santo. Y tal vez tiene todo el deseo de ser especial, que se le reconozca por eso. Parece que la conducta surgiera del juicio, de que elegimos corregir a otros o mostrarnos muy buenos ante otros porque tenemos un juicio de los otros o del entorno del mundo que recibimos. Sí, esa parte me gustó más. Esa parte me gusta mucho de espiritualizar el ego, cómo es tan escurridizo el ego. Me gustaría que pudiéramos profundizar más en esa parte. Sí. Porque es muy, muy escurridizo el ego, ¿no? Como en las formas, ¿no? De incluso podemos estudiar este curso en el ego totalmente. De estar siendo muy, creer que siendo, híjole, no es que lo dijiste eso, es que dices unas perlas que ¿Te puedo dar un ejemplo que te va a ayudar en esto? Sí, por favor, porque a mí, de verdad, esa parte el ego se me cuela así, lo noto en mí, y digo, aquí, esta parte no estoy siendo, o sea, aquí lo estoy viviendo, o sea, siento que aquí estoy queriendo espiritualizar esta parte, y queriendo ver a esta persona, no, o sea, dime. El ejemplo es este. Yo el mes pasado estuve en Lima, Perú, di un taller con Urpi, fuimos juntos a un taller. La cosa es que una persona hizo esta pregunta: si yo veo en la calle un niñito todo mugroso pidiendo plata, pidiendo dinero, ¿esa es mi proyección? Y yo le dije, no, tu proyección es acusarle, atacarle, verle como malo, o verle como alguien separado de ti. Incluso ya sea si se manifiesta con resentimiento y rechazo o se manifiesta con lástima. O darle la limosna. Claro, si creo que realmente me tomo en serio su condición y lo veo con lástima, con miedo o con rechazo, ese pensamiento de ataque en mi mente es lo que es la proyección. Y luego alguien le comentó, y quizás solo tú le estás viendo como alguien que sufre, y quizás ese niño está en perfecta paz y gozando, y dio un ejemplo de que había visto a un niño pidiendo dinero en la calle y que estaba feliz. Entonces yo le dije, quizás, muy probablemente el niño no esté feliz y esté tomando en serio toda esa situación y crea que realmente necesita dinero y esté siendo infeliz, pero está en su especialismo de intentar darse ánimos de que exista algo bueno con que le regalen una moneda. Creer que te den una moneda es algo bueno es desde el ego. Por supuesto, una moneda no tiene ningún valor. Entonces quizás el niñito, ya sea si está claramente triste y llorando o está contento porque le dieron una moneda, es lo mismo. Primero cree que hay algo malo y luego cree que hay algo bueno. Pasó del odio especial al amor especial. Es la misma trampa. Entonces a ellos les decía, es muy tentador espiritualizar a alguien que está en su ego, creyendo que está en el Espíritu Santo cuando en realidad está en el especialismo. Ahora, no hay realmente un modo de saber si es que el niño realmente estaba inspirado, iluminado, en perfecta paz y pedía dinero por entretención o por quién sabe qué, porque era la inspiración y ya sabía que lo tenía todo, o simplemente el niño tal vez sonreía porque le estaban dando una moneda y él creía que era significativo que le dieran una moneda. Entonces es muy tentador caer en creer que todos los que sonríen están en el Espíritu Santo y los que están con las cejas así están en el ego. Y Jesús nos dice, no, toda conducta es neutra. Muy probablemente el que se ve enfadado quizás sí está enfadado en su mente, y el que está sonriendo sigue estando enfadado en su mente, pero quiere ocultarlo. La mayoría de la gente que sube una foto al Instagram salen sonriendo. Eso no necesariamente los hace felices. Cualquiera diría, esa persona se ve tan feliz con su pareja, ellos deben estar en perfecta armonía, en perfecta paz. Yo he conocido parejas que en las fotos del Instagram se ven sonriendo y se quieren mucho, yo les conozco en persona y se odian, no se soportan, pero para las fotos están sonriéndose y abrazándose. El asunto es una conducta no es un buen parámetro para saber en qué maestro está una persona. El punto no es ni siquiera intentar adivinar qué maestro está eligiendo mi hermano, sino solo ser honesto con respecto a cuál estoy eligiendo yo. Tal vez el mundo sería muy funcional si pudiéramos
deslindarnos del juicio y de la interpretación. Y aún así, el mundo nunca va a ser funcional. Y no es la meta que sea funcional, claro, porque el mundo para muchos parece ser funcional y esa creencia precisamente es lo que los mantiene atrapados en el mundo. Mientras yo crea que este mundo funciona, ¿para qué voy a despertar si no funciona? Solo cuando caigo rendido, reconociendo que nada que funciona, entonces tengo el ánimo de deshacer mi ego y despertar. Aunque si tuviéramos que elegir, tal vez nos ayudaría un poco, ¿no? Elegir no juzgar, elegir no juzgar. Por supuesto que elegir no juzgar es la paz mental, incluso si el mundo se está cayendo a pedazos y nada funciona aquí, si tú dejas de juzgar, claro que esa es la meta. Ese es todo el trabajo. Porque juzgar es que estoy en la mente errada con el ego y dejar de juzgar es que estoy con el Espíritu Santo en la mente. Y eso es lo único que nos va a poder dar paz, una paz genuina. Uh-huh. Voy a continuar con la lectura de esta sección. Dice, en el párrafo 4, uno de los principales dogmas de la descabellada religión del ego es que el pecado no es un error, sino que es verdad, y que la inocencia es la que pretende engañarnos. La segunda ley del caos, en la sección segunda del 23, la segunda ley dice, nadie se salva de ser pecador. Por muy bueno que intentes ser, ya tienes el pecado original y no lo vas a borrar. Esa es la idea del ego, por supuesto, que se ve muy bien reflejada en las religiones cristianas. Las religiones cristianas por lo general dicen, tú naces pecador. Y te puedes a veces redimir un poquitito, pero vas a seguir siendo pecador. Quizás no te lo dicen de frente, pero está la creencia de siempre voy a ser pecador. Haga lo que haga. Esta es la idea del ego. La idea del ego es que el pecado es real y si es real, siempre va a ser real y no te puedes desligar de él, por muy bien que te comportes. Uno de los principales dogmas de la descabellada religión del ego es que el pecado no es un error, sino que es verdad y que la inocencia es la que pretende engañarnos. Claro, el ego no soporta reconocer que todos son inocentes. No dice, no, pero es que tal persona sí hizo un daño real. O sea, no me puedes decir que esa persona es inocente. Y Jesús nos dice, sí, te lo digo, es inocente. La pureza se considera arrogancia y la aceptación de nuestro ser como algo pecaminoso se percibe como santidad. Y es esta doctrina la que sustituye a la realidad del Hijo de Dios tal como su Padre lo creó y tal como dispuso que fuese para siempre. Ahora la idea de pecado para el ego se ve como algo que tenemos que cuidar, es valioso. La vemos como santidad. Es toda una distorsión. Vemos la idea de pecado como algo que no podemos soltar. Algo que siempre se tiene que ver, o en mí o en alguien más, pero siempre lo tengo que ver. Es como si mi subsistencia dependiese del pecado. Por supuesto, desde el ego, mi existencia individual depende de la idea de pecado. Saco la idea de pecado de mi mente y todo esto pierde sentido. Nada de esto tiene sentido sin la idea de pecado. Se escucha mucho decir una frase que dice, el amor mueve al mundo. El curso diría, el pecado mueve al mundo. La idea de culpa y pecado es lo que mantiene la ilusión de un mundo. Una vez que retiras esa idea de tu mente, experimentas un sueño lúcido. Es como saber que estás soñando y que nada te puede afectar. Porque si no existe pecado, no hubo separación, ni hubo un mundo real. No hubo un mundo tangible real. Es solo un sueño, es solo una ilusión. Y es esta doctrina, la de creer que el pecado es real, la que sustituye a la realidad del Hijo de Dios tal como su Padre lo creó y tal como dispuso que fuera para siempre. ¿Es esto humildad? ¿O es más bien un intento de desgajar a la creación de la verdad y mantenerla aparte? Se confunde mucho la culpa con la humildad. Uno dice, creyendo ser muy humilde, no, yo soy el culpable aquí. Parece ser muy humilde eso. Jesús nos dice eso es arrogancia. El ego siempre considerará injustificable cualquier intento de reinterpretar el pecado como un error. Para el ego, la idea del pecado es inamovible.
Muéveme todo menos el pecado, déjalo ahí intacto. No toques esa idea, no la deshagas. Esa es la idea del ego. La idea del ego y de separación es, no puedes tocar mi concepto de pecado. Cambia todo menos el pecado. Es su tesoro. Porque eso es lo que sustenta todo lo demás. El ego siempre considerará injustificable cualquier intento de reinterpretar el pecado como un error. La idea del pecado es absolutamente sacrosanta en su sistema de pensamiento y solo puede abordarse con respeto y temor reverente. Fíjense, nos postramos ante la sagrada imagen del pecado. Es toda una distorsión muy chiflada en nuestra mente. Y cualquiera diría, yo no pienso así. Y Jesús nos dice, hermano, estás pensando así. ¿Crees que en el pecado? Si no, no te sentirías culpable si no creyeras en el pecado. Y todo el tiempo nos estamos sintiendo culpables por cualquier tontera. Porque pronuncié mal una palabra, imagínate. Pronunciar mal una palabra nos hace sentir culpables. Eso no puede sino ser creer en el pecado. Por cualquier cosa. La idea del pecado es absolutamente sacrosanta en su sistema de pensamiento y solo puede abordarse con respeto y temor reverente. Es el concepto más sagrado, entre comillas, del sistema del ego, bello y poderoso, completamente cierto y protegido a toda costa por cada una de las defensas que el ego tiene a su disposición. Pues en el pecado radica su mejor defensa, a la que todas las demás sirven. El pecado es su armadura, su protección y el propósito fundamental de la relación especial, tal como el ego la interpreta. Una relación especial, incluso de amor especial, está sustentada en la idea de pecado. En la idea de que yo soy pecador y me siento empequeñecido y vacío y necesito de tu cuerpo, de tu personaje para llenarme, pero al mismo tiempo, como me siento tan horriblemente pecador, no lo soporto en mí y lo quiero proyectar en ti. Por lo tanto, te voy a acusar. Incluso si creo que eres el amor de mi vida y te quiero mucho, te voy a condenar, te voy a acusar. Lo expreso o no, te voy a condenar si es que considero que tú eres alguien aparte y separado de mí. Y podemos ver en las relaciones especiales de familia, de todo, es como cómo sustenta esa idea del pecado, esa idea de la separación, como un hijo tiene que jugar el papel de que hay una madre, si ves, separada. Exactamente, hay una separación, hay un hijo ahí, por lo tanto ese hijo tiene una madre y tiene un padre. Entonces mira cómo estas relaciones especiales sustentan esa idea de la separación. Cuando nosotros no somos ni hijos, ni padres, ni madres, porque no somos ni cuerpos, ni mujeres, ni hombres, nosotros somos el Cristo. Y eso es lo que tenemos que empezar a cuestionar, porque hemos creído saber quiénes somos, jugando todos estos roles, y no somos ninguno de estos roles. Y podemos ver que al creernos todos estos roles, todo el condicionamiento que tiene el creernos todos estos roles, el condicionamiento de la madre, el condicionamiento del padre, el condicionamiento de la pareja, del esposo, de la mujer. Entonces es un cuestionarnos realmente lo que hemos creído ser, lo que hemos creído que son nuestros hermanos y lo que hemos creído que es este mundo, que creemos que es nuestra realidad. Y todo es un autocondicionamiento. Autocondicionamiento. Porque muchas veces uno diga, no, la sociedad o mis padres me condicionaron. Nadie me condicionó. Yo me estoy condicionando a cada momento. Uh-huh. Dice, el pecado es su armadura, su protección y el propósito fundamental de la relación especial, tal como el ego la interpreta. Puede ciertamente afirmarse que el ego edificó su mundo sobre el pecado. Únicamente en un mundo así podría ser todo a la inversa. Esta es la extraña ilusión que hace que las nubes de la culpabilidad parezcan densas e impenetrables. La solidez por los cimientos de este mundo parecen tener descansa en ello. Toda la solidez de este mundo que parece tener descansa en la idea de pecado.
lo aparentemente real de este mundo está sustentado en la idea de pecado. Ahora, el punto es precisamente, quiero creer en este mundo porque quiero creer en la separación y en el pecado. Una cosa sustenta a la otra. La idea de pecado sustenta al mundo y la idea del mundo sustenta la idea del pecado. Mientras siga viendo este mundo como si fuese la realidad, es porque creo en el pecado y no solo creo en ello, deseo el pecado. Deseo la idea de que me separé de Dios y que cometí un daño real. Porque si reconociera que es solo un error, despertaría. Y como no quiero despertar, quiero verla como si fuese pecaminosa. Y luego de que vemos todo en nuestro interior como algo pecaminoso, proyectamos y queremos ver el mundo como pecaminoso. Y luego viene otra defensa, que es, yo amo al mundo y no juzgo a nadie. Y yo no veo pecado en ninguna parte. Claro, ese es el amor especial. El amor especial viene a esconder y sin embargo reforzar el odio especial, el deseo de ver pecado afuera. Entonces primero me autoengaño y me digo, no, yo amo a todos, o me llevo bien con todos, yo no conozco el odio. Y Jesús nos dice, todo este mundo está sustentado en la idea de odio y de culpa y pecado. Entonces quitas esa capa de especialismo, de amor especial o de especialismo espiritual y te das cuenta de que todo el tiempo tienes pensamientos de intolerancia con todos. Todo el tiempo estás juzgando, todo el tiempo. Y luego miras más profundo y te das cuenta de que en realidad juzgas al mundo porque tú te habías juzgado. Tú creías ser culpable. Y no solo creías ser culpable, sino que deseabas ser culpable para conservar tu idea de que te separaste de Dios. Por eso es que para el sistema del ego el pecado es tan importante, porque dice, hubo una separación y quiero que sea real la separación. ¿Qué tal, ¿Qué Ujú. tal? Te agarra el pedo aquí. Y la borrachera. Ay, no. Dice, Voy a terminar. Yo solo sé que no sé. Como tú dices que está todo. ¿Cómo es que tú dices a veces? Como que lo hemos planeado tan perfectamente. claro, lo hemos urdido de una forma muy inteligente. Ajá. Dice, puede ciertamente afirmarse que el ego edificó su mundo sobre el pecado. Únicamente en un mundo así podría ser todo a la inversa. Esta es la extraña ilusión que hace que las nubes de la culpabilidad parezcan densas e impenetrables. La solidez que los cimientos de este mundo parecen tener descansa en ello, pues el pecado ha hecho que la creación de ser una idea de Dios pase a ser un ideal del ego, un mundo que el ego rige, compuesto de cuerpos inconscientes y capaces de caer presa de la corrupción y decadencia más absolutas. Si esto es un error, la verdad puede deshacerlo fácilmente, pues todo error puede ser corregido solo con que se le permita a la verdad juzgarlo. Pero si al error se le otorga el rango de verdad, ¿ante qué se podría llevar? Esta parte es importante y yo por lo general ocupo esta frase en otro contexto. Ya lo voy a explicar. El contexto aquí es que si yo creo que el pecado es real, eso es la verdad, ¿ante qué lo puedo llevar para que sea corregido? Ya establecí que el pecado es real, es imperdonable, no se puede corregir. Pasa lo mismo cuando creo que algo aquí en este mundo es real. No importa si lo hago un ídolo de odio especial o un ídolo de amor especial. Y me hago creer que soy feliz porque en realidad estoy siendo feliz, entre comillas, porque están ocurriendo cosas buenas. Pero yo me hago creer que ya estoy en el Espíritu Santo, ya sea porque están ocurriendo cosas que yo juzgo como buenas o porque simplemente me siento contento. Y no me doy cuenta de que estoy contento porque se me están cumpliendo mis caprichos, no porque esté alineado con el Espíritu Santo. Pero me hago creer que estoy en el Espíritu Santo por el solo hecho de estar contento. Siempre creemos que el hecho de estar contentos es del Espíritu Santo y por lo general es del ego. Por lo general es que estoy embobado con mis ídolos. Entonces, si ya creo que estoy en el Espíritu Santo, que estoy siendo inspirado y que todo lo que hago, el Espíritu Santo me dijo que lo hiciera y que el Espíritu Santo está orquestando todo lo que ocurre, estoy dando por hecho de que ya corregí mi mente. Que prácticamente estoy iluminado si todo lo que hago lo hago desde el Espíritu Santo. Entonces, si ya creo que estoy en el Espíritu Santo, voy a leer esta línea, dice, pero si al error se le otorga el rango de verdad, ¿ante qué se puede llevar? ¿Ante qué voy a llevar mi especialismo para que sea corregido si yo creo que es el Espíritu Santo? Tengo que dar un paso atrás y reconocer
no estoy en el Espíritu Santo. Estoy embobado con mis ídolos, creyendo ser feliz, pero estoy en placer. Y no hay nada pecaminoso en eso. Pero precisamente ese es el error que me impide ir a una genuina paz. La paz, como le explicaba Ken Wapnick, no es como un éxtasis de alegría y todo de colores rosa. La paz es tranquila, es sosegada. La paz es quieta, es silenciosa. Y eso no quiere decir que sí o sí tenga que tener una conducta silenciosa y quieta. Tal vez la conducta sí sea saltar y gritar, etc. Pero en mi interior no va a haber un éxtasis, sino una quieta tranquilidad, paz. Eso es la paz. La paz no es con rayos y luces. La paz es paz. Esa es la meta de este curso. La meta del curso no es tener una sensación muy, muy intensa de éxtasis. No busca eso el curso. El curso busca el cese del conflicto. En el cielo no hay un éxtasis. En el cielo hay paz. Y a nosotros nos parece aburrida esa paz. Y queremos placer. Intenso, muy intenso placer. Eso es lo que buscamos desde el ego, porque tenemos miedo a la tranquilidad, a la paz interior. Nos parece aburrida la paz interior y necesitamos mucho placer intenso para ocultar el hecho de que tenemos mucho dolor intenso y mucha culpa intensa. Lo intenso viene a ocultar a otra cosa intensa. El placer intenso viene a ocultar el dolor y la culpa intensa. Pero la paz es paz. Es solo paz. Es profunda, es hermosa, es tranquila, es solo paz. Y también dice aquí, si el error se le otorga el rango de verdad, como cuando para mí es inamovible, es como esto para mí, lo que estoy creyendo percibir ahí, para mí es verdad. Claro. Y tengo pruebas y testigos. Exactamente, entonces no puede entrar realmente como un rayo de luz ahí, porque es mi fe que yo estoy colocando ahí. Es solo eso, es que yo decido que esto es así y punto. Entonces ahí no puede entrar un rayo de luz hasta que yo empiece a cuestionarlo y a decirme, ¿puedo estar equivocado con esto? Y ahí es donde puede realmente entrar el Espíritu Santo. Pero mientras yo... Mientras no cuestione ni mi dolor, ni mi culpa, ni mi especialismo, no voy a poder dejar entrar la paz ahí. La santidad, entre comillas, del pecado se mantiene intacta debido únicamente a este extraño mecanismo. Fíjense, la santidad, entre comillas, para el ego, la idea de pecado es valiosa, es algo sacrosanto, es inamovible. Tengo que sentir culpa, no voy a abandonar mi culpa porque la culpa es vida para el ego. La santidad, entre comillas, del pecado se mantiene intacta debido únicamente a este extraño mecanismo. Si el pecado fuera verdad, sería inviolable y todo se llevaría ante él para ser juzgado. Mas si es un error, es él, el pecado, el que tiene que ser llevado ante la verdad. Es imposible tener fe en el pecado, pues el pecado es falta de fe. Mas es posible tener fe en el hecho de que cualquier error puede ser corregido. No hay un solo baluarte en toda la ciudadela fortificada del ego más celosamente defendido que la idea de que el pecado es real y de que es la expresión natural de lo que el Hijo de Dios ha hecho de sí mismo y de lo que es. Para el ego eso no es un error, pues esa es su realidad, la verdad, entre comillas, de la que nunca se podrá escapar. Ese es su pasado, su presente y su futuro, pues de alguna manera el Hijo se las ha arreglado para corromper a su Padre y hacerle cambiar de parecer por completo. Fíjense, la idea de que cometí pecado, el mismo hecho de ser culpable dice que logré traicionar a Dios, ofenderlo, hacer que cambie de parecer con respecto a mí. Pero eso es imposible. Luego aquí abre comillas porque este es un verso del ego. Lo dice sarcásticamente porque en realidad es así como piensa el ego. Dice, llora pues la muerte de Dios a quien el pecado asesinó. Ken Wapnick decía, esta es una obra sangrienta.
Llora, pues, la muerte de Dios, a quien el pecado asesinó. Este sería el deseo del ego, que en su demencia cree haberlo logrado. ¿No preferirías que todo esto no fuera más que una equivocación completamente corregible y de la que fuera tan fácil escapar que rectificarla totalmente sería tan sencillo como atravesar la neblina y llegar hasta el sol? Pues eso es todo lo que es. Quizá te sientas tentado a coincidir con el ego en que es mucho mejor ser pecador que estar equivocado. Mas piensa detenidamente antes de permitirte a ti mismo tomar esa decisión. No la tomes a la ligera, pues es la elección entre el cielo y el infierno, entre la verdad y la ilusión. La idea de esto y esta idea de la comparación entre el error y el pecado viene intrínsecamente con la metafísica del curso. Tenemos que entender esto para entender bien el verdadero perdón. Mientras yo crea que hay un daño real, que hay un pecado real, es imposible el verdadero perdón. Como mucho va a ser posible el falso perdón, o lo que el curso llama el perdón para destruir. Que ya vamos a profundizar eso en los siguientes bloques. ¿Ya? Estamos para el break.